la creemos. Gracias. Amén. Vamos entonces al libro de Apocalipsis y vamos a irnos al capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a capítulo número 1 y vamos a seguir dándole seguimiento a lo que es este libro precioso de Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo número 2. Capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 6. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esa es la lectura de hoy. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Cristo. Así que hoy en esta ocasión vamos a hablar de la recompensa para los vencedores. La recompensa para los vencedores. Siempre es necesario que hagamos como una conexión de lo que estamos desarrollando como estudio de este libro. La iglesia de Éfeso está representando, o todas las iglesias de este capítulo número 2 y 3 de Apocalipsis, están representando la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y la iglesia de Éfeso está representando, en primer lugar, la iglesia del primer siglo, la cual empezó haciendo el trabajo y el servicio de Dios de una manera tan significativa y sobre todo con un amor muy, diríamos, de entrega para lo que era el servicio al Señor. Mas hemos venido estudiando, y eso es lo que les recrimina el Señor a la iglesia de Éfeso, que luego que se llevaba a cabo este servicio, como es lo que ya hemos mencionado, que eran buenos para la obra, para el trabajo, para lo que era el poder discernir entre los apóstoles falsos. Estas cosas los de la iglesia de Éfeso con el tiempo empezaron a hacerlo ya sin amor, ¿verdad? El Señor en este caso, de hecho, pues es algo que jamás le gustará al Señor, que su iglesia, que su pueblo, que nosotros como su iglesia desempeñemos su servicio sin lo que es la pasión del amor. Esto tomémoslo nosotros muy en cuenta, que lo que está escrito dentro de la palabra, de hecho, es para nosotros mismos. Entonces, cuando en estos versículos anteriores vemos que el Señor le dice
eres bueno para esto, para este otro y para esto otro, pero hay un problema, iglesia, y el problema es que has dejado tu primer amor. Eso nos enseña que si nosotros no le damos ese toque a lo que es la vida espiritual en el área donde nosotros nos estemos moviendo, el Señor no lo va a recibir, el Señor no lo va a tomar en cuenta. Y por supuesto, esto es un buen mensaje para mí, para todo aquel que es creyente, en el sentido de que uno viene entonces a ver que cualquier cosa que no lleve implícito lo que es el amor, pues a Dios no le sirve. Y es lamentable que muchas personas dentro del recorrido de la vida espiritual han hecho la obra mal. Pero no es porque les ha faltado el consejo. Por eso la Biblia, por eso el Señor nos dejó la Biblia, ¿verdad? Porque cuando en la Biblia entonces nosotros nos sincronizamos de nuevo. La manera como debo de servirle a Dios, como debo de vivir para Dios, es en un nivel de amor. Lo poco, lo mucho que nosotros hagamos nos hace ver el Señor que es la única manera que Él lo va a recibir es en esa dimensión de amor. Y eso es lo que había dejado de hacer la iglesia del primer siglo, que está representada en la iglesia de Éfeso. Ahora, el Señor la reconviene que debe devolver a ese inicio del primer amor genuino, ¿verdad? Cuando le dice que para lograr el volver, porque eso es lo lindo de la misericordia de Dios, que Dios siempre reconviene a su pueblo. Por ejemplo, decíamos que el Señor en este caso pudo haber pasado por alto el descuido de la iglesia de Éfeso, pero no. Lo que hace el Señor, ponga su atención acá, lo que hace el Señor acá es reconvenir a la iglesia para que inicie, para que retome una vez más la manera correcta de vivir para Él, de servirle a Él, que retome de nuevo el amor genuino. Y eso pues de hecho yo lo tomo para mí. Allá cada creyente, ¿verdad? Porque es un asunto muy individual. Cada creyente dice, bueno, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y no tengo por qué preocuparme. Si eso fuera así, bueno, el Señor no estuviera reconviniendo a la iglesia de Éfeso, que de hecho está representándonos también a nosotros. Entonces le hace ver que debe de dar ese paso y le dice que para lograr esto, es decir, volver al primer amor, debe de recordar de dónde ha caído. Y eso es bueno. Decíamos el martes pasado que siempre es necesario ver el inicio, ya aplicándolo al caso nuestro, ver el inicio de cuando uno empezó la vida espiritual, ¿verdad? Porque pues si no nos vamos a quedar hablando en la llanura, sino que esto es importante aplicarlo a la vida personal de cada creyente actualmente. Entonces el Señor le dice que la única manera que puede ella o nosotros volver a retomar ese inicio es recordar
de dónde nosotros hemos caído. Es importante entonces uno recordar, en primer lugar, de dónde uno, hermanos, ha descendido. Porque es una verdad que cuando venimos a Cristo siempre es bien conocido que somos creyentes llenos de entusiasmo, llenos de pasión, llenos de amor. Pero lamentablemente con el tiempo nos vamos apagando. Y eso es lo triste, ¿verdad? Con el tiempo nos vamos volviendo más insensibles. Con el tiempo nos vamos volviendo, estamos muchas veces bien involucrados, somos buenos para desempeñarnos en la obra de Dios. Sin embargo, lo vamos haciendo ya por costumbre. Lo vamos haciendo ya por nada más, por imagen o para que no se diga. Y eso pues es muy dañino y es un asunto que no lo va a aceptar el Señor. Entonces nos recomienda que volvamos y que recordamos de dónde pues hemos caído, y nos hace que pensemos, ¿verdad?, cómo debemos de hacerlo. Entonces una de las, diría yo, de las maneras como el Señor nos está dando a entender acá, que yo debo de recordarme de cómo empecé yo mi vida espiritual. Y no solo es de recordarme, sino que el punto acá es volver a retomar ese inicio de ese principio de la vida espiritual, ¿verdad? Pero esto es solo recordándonos de dónde hemos caído. Ahora, eso es lo que, por ejemplo, se lo voy a leer en esta otra Biblia, donde dice, se lo voy a decir: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice esta Biblia. Por eso acuérdate de cómo eras antes, y no solo de que te acuerdes, sino que vuelve a obedecer a Dios y deja de hacer lo malo. Es un asunto que cuando ya uno ha perdido el primer amor, ya uno como que ya perdió el temor para no ser santo. Empieza uno a darse sus saliditas. Empieza uno a tirar sus canitas al aire. Empieza uno a ver normal algunos pecados. Cosa que al principio todo eso nosotros le huíamos. Por ejemplo, usted se dará cuenta, si usted viene de los 80, del tiempo de los 80, de la iglesia de los 80, usted se recordará el tremendo temor. Bueno, yo me recuerdo porque yo soy de ese tiempo. El tremendo temor que se le tenía a Dios, pecar contra Él. Si alguno de ustedes tiene ese tiempo de experiencia, me dará la razón. La gente, los pastores eran personas, pero tremendamente dedicados y cuidadosos de no dar un mal ejemplo en la congregación. Eso yo lo experimenté. Por ejemplo, yo me recuerdo de hermanos diáconos cuando yo empecé a servir. Era una camada de muchachos tremendamente, yo puedo decirlo con propiedad, santos. Personas santas, personas que se cuidaban, jóvenes que se cuidaban, hermano. Pero a estas alturas nosotros vemos
a una iglesia que ya el pecado es bastante normal, ¿verdad? Porque ahí viene ya la gente a decir, no, Dios lo que ve es el corazón. Dios no, entonces empieza a suavizar las cosas. Pero no solo sería el caso de los miembros de una iglesia, sino que los pastores, como decíamos. Pero ahora en este tiempo nosotros podemos ver a los hombres que están al frente de los púlpitos con 2, 3, 4 divorcios. Es una cosa espantosa. Y se lo legalizan con la Biblia, con versículos bíblicos. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros, vemos nosotros a terrible, pues, o sea, cuando si un miembro de la iglesia, no digamos un servidor, iba a llegar a eso, no digamos un pastor, un líder de una iglesia, no. Pero ahora usted ve a los pastores, a los hombres que están al frente llenos de tatuajes. Dios mío, cuando un hombre que está predicando ya se pone tatuajes, hermano, ese es un ser vacío, que no haya otra cosa que hacer y a saber qué otras cosas pueden llegar a ser. O sea que hay un libertinaje tan terrible que no es otra cosa que se ha perdido el primer amor, ¿verdad? No digamos tatuajes, sino pecados, ¿verdad? Que por allá vieron aquel que predica, lo vieron allá salir de un motel, dicen. Terrible, eso es bastante común. Y eso era un impacto en la iglesia de los 80. No estamos hablando de 200 años, estamos hablando de ahorita, luego. Pero ahora hay eso, ya es común dentro de la iglesia. Ah, mire, el fulano tal ya cambió la mujer. Ah, normal, y la gente sigue en las iglesias y como que se diluyó la santidad. ¿Y qué significa eso? Ah, se ha perdido el primer amor. Es una situación terrible. Pero qué bueno es Dios que, como la iglesia de Éfeso es la que representa la iglesia del primer siglo y nos representa también a nosotros hoy día, el Señor le hace esta recomendación. Le dice que para lograr volver al inicio del primer amor, ellos o nosotros debemos primero recordar de dónde hemos caído. Es decir, Dios mío, yo no era así antes, yo me cuidaba de esto, me cuidaba de esto otro, pero ahora ya no soy. Entonces uno vuelve. Entonces ahí el Señor le está instando a que nos recordemos cómo éramos de celosos, cómo éramos de cuidadosos en la vida espiritual, pero que el llamado es a regresar. ¿Y para qué es esto, hermanos? ¿Para qué es esto? Esto es para que, en este caso, toda la iglesia de todos los tiempos, sí, todos los creyentes de todos los tiempos, hagamos un análisis de cómo estamos ahora con nuestra relación espiritual con Dios. Yo no sé si usted está dormido, yo no sé si usted está escuchando. Mi deber es explicarle esto, ¿verdad? No sé si usted está pensando, porque a veces uno a la hora de la predicación uno está pensando cómo me voy a ir, está lloviendo y uno no está oyendo nada. Y el diablo le está quitando toda la atención, poniéndole otras preocupaciones. Pero aquí es importante que uno debe de estar atento, porque a eso es a lo que nosotros venimos. Venimos a aprender, venimos a ver una radiografía de lo que ahora nosotros somos. Ahora, si usted no ha caído en este caso, lo felicito, y quien le dará el ok, le dará el sí, le dará el visto bueno es el mismo Dios.
Pero claro que como Dios sabe de nuestras falencias, de nuestras actitudes, que de las cuales nosotros padecemos, por lo tanto el Señor nos alerta. Y por eso es que dice: acuérdate de dónde has caído y haz las obras cuanto antes. ¿Qué obras? Es decir, vuelve otra vez y eso es lo que tiene que hacer el creyente. El creyente que no se ha cauterizado, diría, porque llega un tiempo uno que ya se cauterizó, a tal grado que ya uno todo lo hace de una manera humana, no para Dios. ¿En qué sentido a veces uno ya se ve cauterizado? Por ejemplo, yo vengo a predicar acá, me voy a poner como ejemplo, y yo vengo nada más a hacer mi papel de predicar y enseñar, pero no lo hago con la pasión y no lo hago con el compromiso, no lo hago como para Dios. En ese caso, yo estoy mal, ¿verdad? Porque es más, como dice Pablo, le habla ya a una de las iglesias, que lo que le dice al obrero, le dice al siervo, lo que debe de trabajar no como para los hombres, sino para Dios. Entonces, cuando yo vengo a predicar y no lo estoy haciendo para Dios, yo soy sencillamente siendo una persona que he aprendido a desarrollar una predicación, pero no en el espíritu, pero no en el compromiso que debo de hacerlo. Lo mismo sucede, por lo menos yo me pongo el uniforme, hoy me toca a mí, dice uno, yo se pone el uniforme, allá todo, no ha orado, no ha pedido a Dios misericordia, se peleó con medio mundo, se trompió allá, ofendió, le pitó la vieja al otro, y se viene al culto, pues, y se viene supuestamente a llenarse de Dios. Ya es un asunto mecánico, ya no hay un reargüir. Y cuando ya uno ya no tiene un reargüir, ya es una cosa grave. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Sacudirse. Eso es lo que le manda acá el Señor. Le dice: haz las primeras obras, porque si no, dice, vendré y quitaré tu candelero. Y lo que decíamos, que eso lo que significa es que cuando el creyente no hace esas primeras obras para volver a su inicio espiritual, decíamos que lo que sucede es que dejamos de ser los instrumentos que Dios quiere usar. Dicho de otra manera, ya la gente en nosotros no ve la luz que debería de estar viendo. Acuérdense que Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo. Ya en nosotros no hay sal, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces ya cuando ya no reaccionamos a volver una vez más al inicio de nuestra vida espiritual, entonces te voy a quitar tu candelero, es decir, te voy a quitar tu luz y vas a ser un cristiano prácticamente sin ninguna utilidad, sin ninguna bendición para nadie, porque no vas a tener luz. Entonces hay cristianos que ¿a quién van a inspirar? Hay cristianos que no inspiran a nadie, más bien porque ya se han vuelto calicheros, ya se han vuelto nuevaonderos. Ya las hermanas lo que practican con las vecinas solo son de los hombres, de los males de los hombres, de que están enamoradas no sé de quién. ¿Quién se va a inspirar con ese tipo de creyentes? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién se va a inspirar? ¿Verdad? Si ven a la creyente o al creyente solo con el teléfono en la mano que parece loco, ¿a quién va a inspirar usted que ande así como es un zombo? ¿A quién va a inspirar usted? Pero usted y yo inspiraríamos a alguien que anduviera así, en lugar del teléfono anduviéramos esta palabra, damos un amén,
que anduviéramos con esta palabra como locos, leyendo en medio de la gente y leyendo en voz alta. Esto inspira, esto cambia, esto es otra cosa. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando uno ve los cristianos en la calle, pasándose el carro y logrando ver, no sé qué ven ahí, ¿verdad? Y por eso muchos mueren atropellados. ¿A quién vamos a inspirar así? Entonces, ahí es donde dice el Señor: te quitaré el candelero. Es decir, ya ese cristiano ya no sirve. Ya ese cristiano ya no le sirve a Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Se va a ir al infierno? No. Porque el Señor dijo: ninguno de los que me diste se me ha perdido. Y entonces, ¿qué pasa? Es un cristiano que ya no dio luz, pues. Pero qué tremendo es ser uno, hermanos, que inspire a otro. Dice esa hermanita, dice la otra hermana: yo quisiera hablar con ella, porque ella habla sabiduría, porque ella habla cosas lindas que me edifican. Pero qué triste es decir: yo no me acerco a esa hermana, si esa hermana no es gran chambrosa. Ya no inspira a nadie. ¿A quién va a inspirar? Solo de problemas me habla, solo de enfermedad, porque hay gente que solo de sus enfermedades. Mi enfermedad, que me duele aquí, que me duele allá. Yo no digo que no nos va a doler, hermano, pero antes de andar hablando de nuestras flaquezas, hablemos de la grandeza de Dios. Hablemos de que Dios es grande, que Dios es poderoso, ¿verdad? Eso inspira. Pero ¿a quién? Por ejemplo, yo padezco, yo soy susceptible a esas, a las pláticas de enfermedades. A mí me enferma eso. Luego me siento, y si usted me está contando de sus enfermedades, luego se me transmiten a mí. Pero si usted me habla de Dios y cómo que ha orado, que ha leído, que ha ido a visitar, que Dios le está usando, eso, hermano, si usted ve a uno orando, yo así me pasa, veo a otro orando, yo me motivo. O sea, eso sucede. Entonces, dice el Señor: si no te arrepintieses, si no das hacer las primeras obras, te quitaré tu candelero. ¿Cuántos cristianos que ya no dicen para ser como ese hermano? No falta al culto, ahí anda para la iglesia, no, ahí dejó a los hijos encerrados, y ahí dejó al hombre ahí con la televisión prendida, y ella no cumple sus compromisos y no inspira a nadie. Entonces, haz las obras, si no, vendré y te quitaré tu candelero. Entonces, recuérdate, para volver a eso, el Señor nos llama al recuerdo. Recuérdate de dónde has caído. Acuérdate cuando hablabas tus lenguas, cuando hablabas profecía. ¿Por qué muchos hermanos que Dios los ha usado en profecía, por qué se apagaron? ¿Por qué ya no? O nuevos creyentes que dicen: Dios me va a dar el don de profecía, Dios me va a dar el don de lengua, Dios me va a usar en esta área. Porque dice Juan 15:7: todo lo que pidieses creyendo lo vas a recibir. ¿Qué es lo que? ¿Eso es lo que deseamos nosotros? No. Ya cuando se mueran el hermanito que medio profetiza, se acabaron las profecías en la iglesia, porque no ha habido una nueva generación hambrienta por las cosas de Dios. Y los que ya lo tienen se apagaron. Imagínense. Pero, por ejemplo, cuando están funcionando los dones en la iglesia, eso es precioso. Cuando dice el Señor dice esto, a mí me ha hablado el Señor y me ha quebrado antes de, hermanos, de ir a predicar.
Se inspira. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver. Acuérdese. Ahora hay que acordarse. En el versículo número 6, con lo cual vamos a ir corriendo, el Señor destaca a la iglesia esta actitud dice, tengo esto, es decir, le da diríamos, un encomio a la iglesia en el versículo número 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a ver, cuando el Señor dice, pero tengo esto que tú aborreces, las obras de los nicolaitas. Esto era, hermanos, una línea de supuestos creyentes que promovían la doctrina de Balaam. En este caso, Balaam enseñaba lo que era la codicia. Balaam enseñaba lo que era la inmoralidad sexual, porque eso fue lo que hizo. Como ya no pudo maldecir a Israel, entonces le dijo a Balac, aquí lo único es que le tiremos muchachas a estos. Allá en el campamento, estos están carnudos ahorita, y media vez ellos muerdan el anzuelo de la fornicación, que es lo que está haciendo Satanás hoy con la gente y con los viejos, no solo con los jóvenes. Un montón de viejos mujereros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, hermano, y quiero decirle, por ejemplo, de su marido no se confíe. Cuando esos hombres no vienen a oír el culto, son viejos carnudos. Que se oiga un amén. Ese viejo no debe de dejarlo usted de que se pierda culto. A usted le conviene, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si es que dice él que es creyente, no que ahora me toca trabajar. Hoy no puedo ir al culto, anda vos. No ande llorando después. Porque la doctrina de Balaam, bueno, esto es con lo que dicen ser cristianos, con los viejos que ya se declararon que son impíos, pues tampoco que le interrumpan a usted, ¿verdad? Y hay que vivan ellos su mundo de inmoralidad sexual. Eso fue lo que hizo. Así que mujercitas, aunque sea de arrastrado, traigan ese viejo, ¿verdad? Y póngale condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Hay muchas, la mujer tiene muchas armas. La mujer dice, mira, yo tengo la llave, así que tenés que ir a la iglesia, que sea la fuerza. Eso no es lo que hacen los padres, pues cuando el cipote no quiere comer, le abran los dientes, le meten la cuchara y se la hartan. Y se alimentan y no se mueren. Así debemos de hacer nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Todo eso tenemos que aplicarlo, porque hay que curarse en salud, ¿verdad? Así que el Señor les encomia, le dice, yo les felicito, diríamos, porque ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. Ustedes que eran la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina? La doctrina de la codicia. Acuérdense que ese profeta era un codicioso. Por eso han salido muchos de esos falsos profetas hoy día igual a Balaam. Solo son pistos. Su predicación, su evangelio es la prosperidad, y esas doctrinas son del diablo. Porque el Señor no vino acá para hacernos millonarios en el aspecto, hermano, secular. El Señor vino a esta tierra para hacernos millonarios en el aspecto espiritual.
Amén. Porque Él dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estos eran también, les mandó las muchachas al campamento. Y los soldados, como que eran chuchos, agarraron 2, 3 y se metieron a las tiendas. Y vino la ira de Dios. Le funcionó a Balaam. Le funcionó esa doctrina de codicia y la doctrina de la seducción sexual. Y ahí se acuerda que el Señor mató a 32 con una peste, hasta que un muchacho levita le pudo. Es que hay cristianos que les da vasca ver todo la deformación. Y ese muchacho sintió tanto celo de ver a un israelita metido con una moabita fornicando en la tienda, y agarró la lanza y los enclavó a los dos. Eso permitió que la mortandad parara. Dios se agradó de esa actitud de ese hombre. O sea que esta doctrina o esta tendencia era la que, fíjese cómo es de tremendo el diablo. Mire cómo se va surgiendo las falsas enseñanzas para adormecer a la iglesia, para hacer carnal a la iglesia. Y en este caso vamos a ver, entonces era una doctrina que prácticamente lo que promovía era la sexualidad, lo sensual, queriéndose anteponer a la doctrina de la gracia, de la fe, ¿verdad? En este caso hablaba Clemente, uno de los padres de la iglesia, que eran como chivos, decía, ya en la iglesia del siglo I, eran como chivos, como animales lujuriosos detrás del otro animal. Irineo era otro padre de la iglesia que asocia a los nicolitas o nicolaitas, los asocia a eso. Pues son teorías, son posturas de algunos, pero Irineo lo asociaba a que estos nicolaitas provenían de el diácono Nicolás, que habían llamado ahí en el capítulo número 6 del libro de los Hechos. Eso no es seguro, pero son especulaciones. Pero es decir, por el nombre, ¿verdad? Porque allá uno de los diáconos pero que era un diácono falso, que luego se volvió apóstata. Eso no nos consta, pero son posturas que de alguna manera tienen sentido, porque siempre sucederá que la apostasía, la maldad, siempre más que todo va a provenir de adentro y no de afuera. ¿Verdad que la apostasía casi que no viene de afuera, sino de adentro? Es decir, de adentro es donde salen los apóstatas. De los 12 que el Señor andaba, uno de ellos se volvió apóstata, de adentro. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos de esta iglesia. Vendrán tiempos cuando de ustedes mismos saldrán lobos que no perdonarán el rebaño. Entonces, este asunto tal vez tenga algún sentido. Ahora me dirá usted, bueno, si era este Nicolás, hermanos, ¿y cómo es que eran llenos del Espíritu Santo? Es que la persona, acuérdese que en esto hay mucho que hablar. Usted se recuerda, Simón se bautizó, el brujo aquel que tenía controlado a toda Samaria con todas sus cosas, se bautizó y andaba en la iglesia, pero no era verdadero creyente. Es que se camuflajean, porque siempre el enemigo va a tener sus, ¿cómo le llaman a esos? ¿Cómo le llaman esos que se introducen para
tiene sus espías para bloquear. Eso es lo mismo de la filosofía, de las teorías de los políticos, para dinamitar una democracia. Dicen que no es de afuera, sino de adentro. Entonces, lo mismo se aplica dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia se meten los falsos con carita de que yo no fui, y sucesivamente se llevan de encuentro a la congregación, hermano. Por eso es que la vida cristiana, se lo vuelvo a decir, se lo he dicho 1000 veces, la vida cristiana no es para gente dormida. La vida cristiana es para gente que debe de estar despierta. ¿A dónde está la culebra? ¿Dónde estaba la que engañó a Eva? ¿Afuera o adentro? Y como alguien dice, a todos se les meterá su culebra. El matrimonio, si usted es creyente y anda con ese su maridito que dice también que es creyente, no le anda creyendo mucho. El creyente busca el agua. El que tiene hambre busca el pan. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Amén. O viceversa. De adentro vino Eva, vino la serpiente. Imagínense, y todo pues dinamitó de adentro la estabilidad que tenían. Entonces, en este caso, Dios aborrece, dice, las prácticas de este grupo de sensuales, que no es otra cosa, iglesias liberales, que es lo que hay ahora. El liberalismo. Usted ve iglesias que dan de iglesias a iglesias, hermano. De predicadores a predicadores, de locuras a locuras, de desastres y de desórdenes a lo que usted quiera. ¿Verdad? O sea, unas cosas tan terribles. Y así era. Entonces es la figura de la iglesia liberal, libertina, que ya no, si Dios, no, hombre, si de todos modos ya Dios me salvó, dicen aquellos que en este caso tienen la teología de que no hay pérdida en la salvación, que es lo que nosotros sostenemos como doctrina. Y ellos dicen no hay pérdida, entonces porque yo ya soy salvo, entonces puedo seguir pecando. Eso se llama libertinaje. Juan dice que el que practica el pecado, ¿qué dice? No es de Dios, el practicante. Y eso no quiere decir que un creyente no va a fallar en algún momento, pero hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Entonces ese hijito, ese vuelve al redil, ese es redargüido. Entonces estos sexuales, estos sensuales, bueno, la iglesia de Éfeso tenía esta virtud que aborrecía este libertinaje, esta promoción de una enseñanza en contra de la verdad o de la gracia. Entonces, en este sentido, nos enseña que, dice, yo te felicito, diría la palabra el versículo número 7, tienes el versículo 9, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Todo creyente debe de aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece el pecado, nosotros tenemos que aborrecer el pecado. ¿Verdad? Ahora, por lo tanto, luego Dios, hermanos, vamos a ver, sigue trabajando con esta iglesia, con lo cual vamos a ir cerrando. Entonces, eso debe de tomarlo usted muy en cuenta, que lo que aborrece Dios, si Dios aborrece la mentira, aborrecamos. Si Dios aborrece
las raíces de amargura de uno para con otro, nosotros debemos de aborrecer. Si Dios aborrece cualquier pecado, nosotros debemos. Si Dios aborrece las doctrinas falsas, nosotros debemos de aborrecer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Ahora, el Señor, fíjese qué interesante, el Señor a continuación le dice en el versículo número 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A qué se refiere cuando dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? El que tiene oídos. Primero, si estamos hablando de Juan, ¿qué fue lo primero que vio, que Juan experimentó? Lo primero que Juan experimentó fue las voces. Lo primero que se le apareció a Juan fue las voces. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto y ahora estoy vivo. El creyente primero tiene que oír. Luego Juan vio. Pero lo primero que tiene que hacer todo creyente es poner atención a lo que la palabra nos dice. Luego nosotros vamos a poder ver. Luego Juan vio las visiones. Entonces, una de las maneras que el Señor manda a la iglesia es que el que tiene oídos oiga. Debe de oír lo que el Espíritu dice. Por eso cuando nosotros venimos a predicar, cuando se predica en una iglesia, quien es el predicador es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos instrumentos, en los casos mejores, que estemos haciendo las cosas como Dios le manda. Ahora, por eso es que hay que ponerle atención a la palabra. Usted no se vaya trompudo o trompuda cuando dice, por mí lo dijo. No, pues si aquí Dios no nos pone a predicar a los impíos, pues Dios está formando y modelando a su iglesia, ¿verdad? Porque luego dice, no, si el hermano contra mí lo tiene, si para el lado mío miraba. Gracias a Dios, uno si es humilde dice, todo es mío, todo es para mí, todo es para mí, es de marido, esos hijos, esa actitud, todo es para mí, todo es para mí. Y cuando uno toma esa actitud de humildad, va a ser un creyente que va a llenar las expectativas de Dios. Los que vencieren. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra. El que venciere. ¿Qué significa el que venciere, hermanos? El que venciere, vamos a aplicarlo de esta manera. El que venciere la mediocridad. El que venciere esas actitudes pecaminosas. El que venciere, ¿verdad? Eso es lo que dice Juan en su capítulo número 5 de su primera carta y versículo número 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, cuando uno ha creído, eso es, diríamos, la fortaleza para poder vencer el pecado, para poder vencer la frivolidad en lo que hemos caído. No es fácil, hermanos. Una de las cosas que yo creo que no es fácil es volver a esos primeros días. ¿Por qué no es fácil? Porque de las cosas peligrosas que acechan la vida del creyente es dejar menguar la vida espiritual. Por eso la vida espiritual hay que meterle fuego, hay que meterle leña, hay que meterle oración, hay que meterle lectura, hay que meterle congregarnos. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que allá le digan a usted que es un fanático, que es una loca fanática, así dígale, soy fanática para la gloria de Dios. Porque ahora la gente ya no se quiere congregar. Hay iglesias que solo un culto hacen el domingo y ese es todo su trabajo.
Yo no sé si quieren ustedes que hagamos solo un culto. Yo estoy para servirles a ustedes. Damos un amén. Bendito Dios que el viernes vamos a tener vigilia. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que ya le huimos nosotros? Entonces, el que venciere, no es fácil volver otra vez. No, yo voy a vencer esta frivolidad. Yo voy a vencer esta vida ambigua. Yo la voy a vencer. Y vamos para adelante. Y esa es la recomendación que dice: ¿quién es el que va a vencer? ¿Cómo vamos a vencer al mundo? El que cree, vamos a vencer el mundo. O sea que un verdadero creyente, su fe le capacita para vencer el pecado, ¿verdad?, en el que ha caído. Y eso es lo que leíamos, como decíamos. Dice, por ejemplo, si alguien ha caído, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo, porque si alguno ha pecado, abogado tenemos. Entonces ese hijito se va a levantar, ese hijito va a vencer esa actitud de religiosidad. Uno tiene que moverse, uno tiene que sacudirse la religiosidad, uno tiene que pellizcarse. Usted, por ejemplo, si usted ya no siente la presencia de Dios, hija, no es la base sentir la presencia de Dios, hermanos, en cierta manera, pero si ya nosotros no tenemos esa locura espiritual, volvámonos locos, volvámonos exagerados, y hágalo porque eso es lo que le agrada a Dios. Que se oiga un poderoso amén. Ahora, los vencedores es el que muestra su genuinidad en su fe para arrepentirse de la condición en la que ha caído, ¿verdad?, para volver a recuperar el amor. No se entienda pues que uno a título personal va a ser vencedor. Por eso decíamos que el vencedor es el que muestra su genuina fe para arrepentirse de la condición de pecado y apartarse de, hermanos, de la vida frívola y luchar. Ese es la fe, ¿verdad? Es la fe. No es que uno pone su parte en el sentido de que uno sin fe y sin creer puede lograr esto, ¿verdad? El creyente no es salvo por ser vencedor, sino que al haber recibido la gracia de Dios, ahí es donde él es vencedor. ¿Y por qué es vencedor? Porque él que lucha por vencer y vence es muestra que sí era verdadero creyente. El que no es verdadero creyente pasa por alto todo esto. Ahora, los vencedores, dice el versículo último que leíamos, qué interesante esto. Damos un amén. Los vencedores, dice, fíjese qué interesante. Se lo leo el verso 7. El que venciere tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que es impresionante ver cómo estimula Dios a su iglesia. Y a tal grado que le dice, oigan, los vencedores van a tener el privilegio de comer de lo que es el árbol que está en medio del paraíso de Dios. El árbol, acuérdese que se refiere a Cristo. Es decir, ese es un estímulo. Le dice, ¿y a qué se refiere? Bueno, se lo explico rápidamente de esta manera. Por ejemplo, en el Génesis capítulo número 2, ¿verdad?, versículo 8. Cuando el hombre pecó, dijo el Señor, vamos a poner ahí, más bien el Señor le dice de todo árbol, pero del árbol del bien, pero el árbol de la vida no puedes. Ahí está el árbol de la vida, del árbol bien y el mal no puedes comer. Y por lo tanto,
también ahí estaba el árbol de la vida. No podía tener acceso al árbol de la vida. Pero cuando el hombre peca, ¿verdad? Allá en el capítulo 3 del Génesis, verso 22, el Señor, para que no fuera el hombre, se había comido del árbol del bien y del mal, y ya había arruinado todo, porque todo lo que estamos viendo es causa de toda esa desobediencia, hermano. El pecado es horrible, todo lo que ha hecho. Entonces viene el Señor y dice: voy a poner guardias para que el hombre no vaya a ir a comer del árbol de la vida, no sea que coma y muera para siempre. Eso es lo que quiere decir que si el hombre en el pecado hubiese comido del árbol de la vida, no hubiera redención para él. Por eso el Señor resguardó el árbol de la vida. Sin embargo, ya cuando el Señor ya está en este periodo de la gracia, y a los vencedores ahora les dice: si ustedes son vencedores, ustedes ahora sí van a poder participar y comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. Y ahí dice que hay un río y que en el medio del río está el árbol de la vida que da 12 frutos. A eso se refiere la gracia. Todo creyente, yo, dijo Cristo allá en Juan 6, yo soy el pan que cayó del cielo. El que coma mi sangre, el que beba mi sangre y coma mi carne, tiene vida eterna. Entonces es una bendición tremenda que el Señor nos permite desde ya estar bebiendo, comiendo. Y por último, allá en Apocalipsis 22, como premio a los vencedores, se les permitirá el banquete en su totalidad de la gracia. Eso es para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los verdaderos creyentes. El que no es verdadero, luego deja la vida cristiana y luego ahí anda casado una vez más con el mundo. Así que yo no sé de cuáles somos nosotros, pero espero que seamos de los vencedores. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.